Exactamente. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de la primera epístola del apóstol Juan. Es importante entender, ¿verdad?, que esta epístola tiene un propósito bien claro, específico de enseñar a la iglesia, de prevenir a la iglesia y también de que la iglesia actúe y trabaje de la forma correcta, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan, estas cartas estas epístolas, ¿verdad? Hay que recordarlas que el apóstol Juan las escribe allá a la región de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, que son dirigidas a estos hermanos en esta situación, ¿verdad? Para que nosotros entendamos un poco. No vamos a entrar en detalles históricos ni nada de estos aspectos, porque eso lo pueden estudiar ustedes, lo pueden leer. Nosotros vamos a entrar a la parte práctica del texto, de estudiar el texto bíblico, para que de esta forma lo vayamos conociendo, lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Lo que es el texto bíblico. Hoy vamos a tratar de estudiar los primeros 5 versículos del capítulo 1, versículos del 1 al 5, que los tenemos acá marcados. Quiero que le pongamos especial atención a esta parte del texto para que podamos recibir, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, porque también vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros leemos este párrafo, quiero que le pongan atención a la observación. En primer lugar, ustedes van a ver un pronombre acá que se va a repetir muchas veces. Lo que, lo que, lo que, vuélvalo a ver, va aquí en el versículo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, y luego seguimos acá, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en el versículo 3 nos volvemos a encontrar lo que hemos visto y oído. Entonces pueden ver este pronombre, lo que, las veces que se repite. Lo tenemos 5 veces acá. 5 veces. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender un aspecto muy, muy importante, que Juan está presentando un testimonio de primera mano. Aquí ustedes pueden ver, y quiero que le prestemos atención, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado. Los primeros cuatro, lo que tenemos acá. Entonces, el apóstol Juan empieza llevándonos, ¿verdad?, a esta parte de que lo que él está tratando o lo que presentó acá es no algo que le contaron a él, sino algo que él palpó, oyó, algo que él vio, algo que él contempló y algo que él mismo palpó. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando nosotros vemos esto, tenemos un testigo de primera mano. Aquí Juan no está diciendo lo que me contaron, lo que me dijeron, lo que por ahí escuché. No, Juan está dando un testimonio verdadero del verbo de vida. Vean que esto es bien importante porque él, en la última parte del versículo 1, dice tocante al verbo de vida. De eso es lo que Juan va a hablar acá, del verbo de vida. Esta carta de Juan
tiene mucha relación con esta carta tiene mucha relación con el Evangelio. El Evangelio Juan empieza en el capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora Juan extiende un poco más la idea y va a los hermanos allí en Éfeso y les habla de lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿verdad? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Por qué razón eso, hermanos? Esta es la parte que nos debe llamar a nosotros la atención. ¿Por qué Juan empieza de esta manera la carta? Y es aquí donde nosotros entramos a un punto muy interesante, ¿verdad? En cuanto a la situación que se estaba viviendo en el momento que Juan escribe la carta. Cuando Juan escribe esta epístola, había un problema con un grupo que se quería infiltrar dentro de la iglesia. Ese grupo se llamaba o se llama, ¿verdad? Porque todavía están las corrientes de este grupo, ¿verdad? Se llaman los gnósticos. Los gnósticos era un grupo de personas que pensaba de una manera científica, no de una manera espiritual. Y entonces ellos andaban hablando de que Jesucristo no había venido en carne, sino que Jesucristo vino a dar un reflejo de una imagen física. Pero esa imagen no era real, no era verdadera, porque ellos decían, nunca lo espiritual, lo bueno, tiene contacto con la carne, porque la carne es pecaminosa, la carne es mala, entonces jamás pudo haber contacto con la carne. Entonces ellos decían que la venida de Jesucristo fue algo que se proyectó, pero que no fue real. ¿Me entiendes? Era como una película que se viera, como una imagen que se presentara, pero aquello no tenía realidad, no tenía el contenido de que Jesús fuera físico, fuera de carne y hueso, ¿verdad? Entonces ellos andaban propagando esta doctrina por aquel tiempo, ¿verdad? Que escribe la carta el apóstol Juan. Y entonces por esta razón es que Juan entra y dice cuatro cosas interesantes que nosotros estamos analizando en cuanto al verbo de vida. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que Juan presenta esto, es la razón que los gnósticos decían que usted podía hacer con la carne lo que quisiera. O sea, usted podía fornicar, podía hacer cualquier cosa porque la carne era mala, ¿verdad? Entonces, pero lo importante era que usted conservara su espíritu limpio, ¿verdad? Porque con la carne, al fin y al cabo, siempre se iba a pecar. Entonces, esta era la enseñanza perversa, ¿verdad? La herejía que estaban implantando los gnósticos en aquel tiempo, y por esta razón nosotros comenzamos a analizar el texto y vemos que Juan dice lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. En otras palabras, Juan dice lo que siempre ha existido, lo que no tuvo principio ni tuvo fin, ¿verdad? Esto es lo que Juan empieza dando, lo que era desde el principio, o sea, desde siempre. Entonces, cuando nosotros vemos esto de la encarnación del verbo de vida, de que vino a tomar la forma humana, vino a tomar un cuerpo físico y vino a presentarse para de esta forma vencer el pecado, era lo que los gnósticos estaban diciendo. Entonces, por eso ustedes van a encontrar en la carta de Juan que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y todos estos términos vamos a encontrarlo ahí, que Jesús vino en carne. Él va a decir más adelante, ¿verdad? Aquí en la epístola de Juan. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta por qué la razón. Estos 5 versículos primero son fundamentales para que nosotros entendamos el propósito de lo que Juan escribe. Entonces Juan empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que contemplaron y palparon nuestras manos. Vean los verbos acá, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y aquí podríamos poner otro, lo que hemos
o lo que palparon nuestros ojos, ¿verdad? En nuestras manos, perdón. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a ver que Juan está diciendo, nosotros lo vimos, lo oímos con nuestros oídos, lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos, lo palpamos con nuestras manos. O sea, lo que Juan está diciendo, mire, Jesús jamás fue un fantasma, jamás fue una apariencia, porque nosotros lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos palpado, tocante al verbo de vida. Entonces, cuando nosotros vemos el testimonio de Juan, el testimonio que Juan está presentando, Juan quiere dejar en la mente de los hermanos que ellos tengan bien claro cuál es el propósito de él, que ellos pongan la mirada en Cristo, que entiendan y no se dejen llevar por las filosofías, por las falsas doctrinas que andaban tratando de pervertir esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que Juan dice todo esto, dice tocante al verbo de vida. Todo tiene que ver con el verbo de vida, ¿verdad? Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Vean ustedes, hermanos, el mensaje de Juan tiene relación, y aquí por eso he puesto en rojo, aunque no, esta parte no la tengo todavía marcada porque la tengo marcada en la otra, en la otra Biblia de estudio que tengo ahí. Entonces, dice que lo que hemos anunciado, la vida eterna. Y dice, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Y por eso dice, lo que hemos visto y oído y os anunciamos. Y aquí vienen dos partes bien interesantes. Ahorita vamos a analizar más profundamente esto. Viene uno de los aspectos que quiero que vean ustedes en hermenéutica. Vean, yo quiero que vean esto, hermanos, y le pongan atención. El para qué. El para qué. O sea, quiero que vean esto porque la semana pasada hablábamos de las frases que nos direccionan. Juan está hablando hasta el versículo 1 y 2, ¿verdad? De lo que Cristo hizo, ¿verdad? Lo que es tocante a la vida de Jesús y el propósito de esto. Pero ahora Juan llega y dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Vean el propósito de lo que Juan escribe. Dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, el propósito de Juan era que se alcanzara la comunión con ellos. Si esta parte de acá, la parte del versículo 1 y 2, era mal interpretada, era mal enseñada, entonces no se podía dar ¿qué? La comunión, no se puede tener comunión. Por eso, cuando hablamos de aspectos doctrinales, cuando hablamos de doctrina, en los asuntos de doctrina, hermanos, no puede haber opinión, sino tiene que haber obediencia. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien que enseña algo que es contrario a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no lo enseña, entonces nosotros no podemos tener comunión con esa persona. Entonces, esta parte es básica, es fundamental. ¿Para qué? Para que haya comunión. Entonces, Juan dice acá que su propósito de anunciarles esto, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, vean la importancia de este texto. Dice que tener comunión con nosotros. ¿Y por qué era tan importante la comunión que ellos debían de tener con ellos acá, con nosotros que usa Juan? Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. O sea, Juan dice, nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo y queremos que ustedes también tengan comunión con nosotros. Pero para que tuvieran comunión,
ellos tenían que entender que lo que ellos estaban presentando tocante al verbo de vida es una doctrina fundamental que no se puede cambiar, que no se puede alterar y que debe ser presentada tal y como la enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos a este texto, nos podemos hacer la pregunta acá, bueno, cuál es el propósito que Juan pretende en esta carta o en esta epístola? Dice que el propósito de Juan es que lo que él anuncia tiene un propósito. Y aquí aparece la palabra anuncia, ¿verdad? Y la voy a poner acá, anunciamos, ¿verdad? Vean ahí la palabra anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y aquí aparece una palabra que es fundamental, que es la palabra comunión, ¿verdad? La palabra comunión dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos. Y vean, quiero que vean los puntos que marcamos. Y estas cosas os escribimos para qué. Vean el primer para qué y el segundo para qué. Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Juan en esta epístola pretende dos cosas fundamentales. Tener comunión, que tengan comunión con ellos y que esa comunión sea verdaderamente con el Padre y con el Hijo. Y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hay dos propósitos que Juan quiere alcanzar en esta epístola. La comunión verdadera y el gozo permanente, que se cumpla el gozo permanente. Entonces, ¿cómo esto nos lleva a nosotros a entender esto? Bueno, esto nos lleva a entender cuando nosotros comprendemos realmente quién es Jesucristo, quién es Jesucristo. O sea, cuando el conocimiento de Cristo lo tenemos nosotros bien claro, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? El propósito de la obra de Jesucristo, entonces vamos a llegar a qué? A la verdadera comunión con los hermanos y al gozo permanente, al gozo duradero, al gozo que realmente la iglesia debe de experimentar. Una de las cosas que suceden y que pasan es la siguiente. Cuando nosotros no comprendemos, no entendemos realmente quién es Jesús, su eternidad, su poder, su grandeza y su divinidad, entonces esto lleva a qué? A interferir en la comunión de la iglesia. Esto lleva a interferir el gozo. ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Cristo, hermanos. La doctrina de Cristo es la piedra angular sobre la cual la iglesia se establece y sobre la cual la iglesia se sustenta. Por eso es que el ataque del enemigo, el ataque de Satanás, en este caso, y los falsos maestros, siempre van a ir con respecto a atacar a Jesús. Y ustedes lo pueden ver a través de todos los grupos religiosos. El propósito es que las personas tengan una visión distorsionada sobre Jesús. Y entonces Juan, por esta razón, es que él presenta que ellos, nadie se los contó, sino que lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos contemplaron, lo que ellos palparon, es algo real, es algo verdadero. Entonces, el testimonio de la encarnación de Jesucristo es una de las enseñanzas fundamentales. Nosotros debemos de entender y comprender y enseñar que Jesucristo vino y vivió como hombre y murió como hombre y resucitó y ahora está a la diestra de Dios
y Jesús intercede por nosotros como hombre, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él lo padeció ¿en qué? En su propia carne, en su propia carne. Él sufrió, Él experimentó el dolor, Él experimentó el cansancio, Él experimentó hambre, experimentó sed, experimentó pruebas, experimentó todas las cosas que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Y por esta razón, hermanos, si nosotros vemos desde el principio y analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que Satanás tiene un propósito. El propósito de Satanás es que la gente no conozca a Jesús. Y por esta razón es que cuando vamos allá a Mateo capítulo 4, vamos a Mateo capítulo 4, cuando el momento de la tentación de Jesús, dice que Satanás, después de que pasaron 40 días y que Jesús tenía hambre, ¿verdad? Después del ayuno, vino y se presentó y le hace una propuesta y le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, de ahí en adelante, vemos esa obra malévola donde Satanás viene y le dice a Jesús, si quieres probar que eres el Hijo de Dios, yo quiero que me pruebes que eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? Y es aquí, hermanos, donde vienen las tres frases de Jesús que dice, escrito está, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos la escritura, cuando comprendemos la escritura, nos damos cuenta de por qué es tan importante entender la doctrina de Cristo. ¿Por qué es tan fundamental para que la iglesia entienda la doctrina de Cristo? Cristo no es ningún ser creado, no es ningún ser inventado, sino que es el Hijo de Dios, es el Dios que tomó la forma humana. Por eso Juan empieza diciendo lo que era desde el principio. Por eso es que Satanás, cuando estamos allí en la tentación de Jesús, va y ataca la parte física de Jesús. Él va a atacar la parte física de Jesús y tratar de controlar primeramente el hambre. Recuerden que la primera tentación va con respecto al hambre. Dice, dile que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. Y Jesús podía comer pan y podía salir del problema que tenía inmediatamente. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Cuando vemos a Satanás, que después de esto le dice a Jesús, mira, si eres el Hijo de Dios, tírate desde la punta del pináculo del templo, de más de 300 metros de altura. Entonces, y los ángeles van a venir y te van a recoger. ¿Qué es lo que Satanás quiere lograr con respecto a esto? Que Jesús haga un espectáculo y este espectáculo atraiga a la gente, no por la verdad, sino por el espectáculo en sí. Entonces, si no quieres ir a la cruz, haz un espectáculo y tírate, porque los ángeles, escrito está, le dice Satanás, los ángeles vendrán y no van a permitir que toque un pie tuyo en la tierra y que te pase nada. Y entonces ahí donde viene, ¿verdad? Jesús y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, y lo que quiero darles a entender con esta enseñanza de la tentación de Jesús, es que la divinidad, la parte de Cristo va a ser atacada. Y es aquí donde nosotros necesitamos y debemos de estar preparados, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice, solamente al Señor tu Dios servirás, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, perdón. Allí, cuando Satanás quería que Jesús hiciera espectáculo, entonces nos lleva a nosotros a entender por qué es que aparecen los gnósticos. ¿Por qué es que esta gente va a venir a tomar fuerza y va a tratar de luchar contra la verdad de la encarnación de Jesús? ¿Por qué? Porque ellos quieren presentar a un Cristo, a un Jesús distorsionado, que nosotros creamos en un Jesús que tiene fuerza, que tiene poder,
pero que no es todopoderoso. A un Jesús que salva a cierto modo, pero que no puede salvar completamente. En otras palabras, hermanos, lo que se está queriendo presentar acá es a un Cristo limitado, no a un Cristo ilimitado, a un Cristo que tiene todo el poder. Por eso ustedes pueden recordar que Jesús, cuando comisionó a los apóstoles, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros debemos de entender, hermanos. La persona de Cristo, nosotros no la podemos entender de forma distorsionada, de forma incorrecta. Y este era el propósito del gnosticismo. Satanás, después de que él no pudo derrotar a Cristo y Jesucristo lo derrotó, ¿verdad? Acá en la tentación, la última tentación que Satanás hace de las tres es con el propósito de decirle: mira, todos estos reinos me pertenecen. Solamente tienes que hacer algo pequeñito, algo que no te va a costar mucho. Nada más, póstrate dobla tus rodillas delante de mí y adórame. Y todo esto va a ser tuyo. Entonces, Satanás, siempre ofreciendo lo que no es de él y tratando de engañar y aprovechándose de la debilidad, viene y ataca a Jesús. ¿Con qué? Con poder, con grandeza, con gloria. Y entonces es ahí donde Jesús dice, ¿verdad? Al Señor tu Dios solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. Escrito está, ¿verdad? Y Satanás tuvo que salir huyendo. Pero, hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que comprender que Satanás es un enemigo que fue derrotado, pero que sus tentáculos, sus enseñanzas, trampas, sus manipulaciones y todo esto siguen dándose. Y entonces aquí donde vienen todos este tipo de ramificaciones, de enseñanzas que quieren distorsionar la imagen de Jesús. Entonces quieren presentar que Cristo, sí, él era el Hijo de Dios, pero no era tan poderoso porque él no vino en carne y sangre. Él vino en una apariencia física. Y entonces, hoy en día, vemos que el ataque no es que la gente venga y diga: bueno, Jesús sí venció a Satanás, hizo esto, pero Jesús no tiene la importancia, tiene más importancia lo que dice tal líder, lo que dijo tal y tal persona, ¿verdad? Entonces, por ahí viene esta parte. Entonces, por eso, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, cuando estudiamos, perdón, esta epístola de Juan, nos vamos a dar a la tarea de entender lo que Juan quiere que los hermanos tengan bien presente, que la enseñanza de Cristo no puede ser distorsionada. ¿Por qué razón? Vean ustedes en el versículo 2, dice, viene, aparece un porque. Vean el porque aquí, hermanos. Vean el porque. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea, ¿por qué es tan importante eso, hermanos? Porque de esta enseñanza que estamos presentando acá, se viene uno de los aspectos o el aspecto más importante de todos, el cual es que el anuncio de la vida eterna. Y vean lo interesante de esto, hermanos. Si nosotros no entendemos o permitimos que un falso maestro contamine esta enseñanza, lo que se va a ver afectado es la enseñanza fundamental de todos, lo de la vida eterna. Esto va a ser afectado, la enseñanza de la vida eterna. La enseñanza de la vida eterna se centra en qué? En la obra redentora de Cristo, en cómo el misterio fue revelado y cómo se dio a conocer el Evangelio. Y el Evangelio se sustenta totalmente en la obra redentora de Cristo. Pero si se ataca a la persona de Cristo, si vemos que entran y se infiltran estas enseñanzas, entonces el conocimiento de Cristo
va a ser un conocimiento contaminado, un conocimiento distorsionado, y entonces este conocimiento nunca nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, por esto, cuando estudiamos esta carta de Juan, esta enseñanza de la epístola de Juan, nos debe a nosotros llamar la atención que el que está escribiendo acá es alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque dice lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, dice Juan, esto es lo que nosotros vimos, o sea, lo que era desde el principio. ¿Y a qué hace referencia? Ustedes pueden ver acá en esta Biblia que aquí hay una referencia y esa referencia lo lleva inmediatamente a Juan capítulo 1, versículo 1. Y Juan dice, en el principio era, ¿verdad? Aquí la palabra era es una palabra que no es como nosotros la interpretamos en español. La palabra que aparece en griego, ¿verdad? Genomai, creo que es la palabra que aparece allí en el griego. Esa palabra nos hace entender a nosotros que lo que siempre ha existido, lo que no tuvo principio, lo que siempre existió, a esto es lo que Juan se refiere. Y al presentar esto, Juan dice, a él fue el que nosotros oímos, a él fue al que nosotros vimos con nuestros ojos, a él fue el que nosotros contemplamos y a él fue el que nosotros lo palpamos con nuestras manos. O sea, Juan está diciendo, nosotros no le estamos contando cuentos, sino nosotros le estamos diciendo que nosotros lo oímos, nosotros lo vimos, nosotros lo contemplamos, nosotros lo palpamos. To y lo que tocaron, dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y Juan dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ven qué interesante esta. Y se nos manifestó. Vean aquí la palabra manifestó. Y se nos manifestó, o sea, se nos dio a conocer. ¿Qué fue lo que se manifestó? La vida eterna. Pero ¿cómo se manifestó la vida eterna? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que ellos vieron. Y por eso, hermanos, el testimonio de Cristo es un testimonio que nosotros no podemos cambiar y no podemos permitir que nadie lo cambie. ¿Por qué? Porque aquí, como dije anteriormente, de esto va a depender la vida eterna. Por eso el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Vea, dice, fue manifestada, la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, de esta doctrina, de esta enseñanza, es donde Juan va a partir, y quiero que vean un poquito aquí hacia abajo, ¿verdad? Esto, lo que Juan va a partir de acá. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo. Y esto lo vamos a estudiar después, pero quiero que lo vean acá. Dice, y os anunciamos. ¿Qué es lo que Juan va a anunciar? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿qué es lo que Juan va a presentar acá después de haber dicho, este es el mensaje? ¿Cuál mensaje? El mensaje que ellos van a presentar, que es el mensaje del Evangelio, de lo que ellos vieron, de lo que ellos palparon, de lo que ellos contemplaron, de ese Cristo al cual ellos tuvieron esta experiencia. Dice, este es el mensaje que hemos oído de quién, él, de él, de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, la doctrina de Cristo no podía ser alterada, porque si esto se alteraba, entonces, ¿con qué autoridad va a decir Juan acá en este versículo lo que hemos, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos?
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por esa razón, la doctrina de Cristo, la doctrina que nos presenta la palabra de Dios aquí con respecto a Cristo, es tan importante que nosotros la podamos comprender, nosotros la podamos enseñar de una forma correcta a los demás. Y por eso estos 5 versículos son tan importantes que nosotros los entendamos, porque de aquí parte la doctrina de qué? De la vida eterna. La doctrina de la vida eterna está en Cristo, está en la obra de Cristo. La doctrina de la vida eterna, hermanos, se sustenta en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Si nosotros rompemos uno de esos 3 aspectos, la vida, muerte y resurrección de Cristo, tendríamos un evangelio incompleto, tendríamos un evangelio que no funciona, un evangelio que no salva porque no tendría la verdad completa. Por eso Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta carta, nos damos cuenta de cuál era el problema, de cuál era la situación que se estaba presentando. Y el problema radicaba en que se quería distorsionar la persona de Cristo. Al distorsionarse la persona de Cristo, se quiebra y se pierde el mensaje de la vida eterna. Entonces, la vida eterna no puede ser anunciada. Y por esta razón, hermanos, es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que se apartaran o para apartaros de la verdad? En los primeros versículos les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el evangelio de Cristo ha estado en ataque siempre permanente, y esto es lo que Juan llega a presentar acá, hermanos. ¿Por qué razón todo esto? Porque cuando nosotros vamos a la historia de la historia de la iglesia, recuerden que está en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos lleva a nosotros que la iglesia, el único mensaje que predicó, el único mensaje que es constante en todos los capítulos del libro de los Hechos, es el mensaje del Evangelio. Ese mensaje fue predicado por Pablo, por Pedro, por Aquila, por Priscila, por Apolos y por todos los hermanos que participan en la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, el gnosticismo quiere llevar a los hermanos a que le den cabida a la carne, que le den cabida a las cosas malas, a las cosas negativas, y que se olviden de la obra, de la fortaleza de Cristo, y comiencen a vivir una vida de acuerdo a lo que ellos quieren, de acuerdo a lo que a ellos les parece. Cuando nosotros vamos a esto, si esta verdad es distorsionada, entonces se cae la enseñanza de qué, de la vida eterna. Por eso Juan dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, habiendo entendido estos 2 primeros versículos, ahora Juan dice, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto, vea estas 2 palabras, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hermanos, la iglesia no puede tener comunión cuando no se predica, cuando no se enseña la verdad de Cristo. Entonces, por esta razón es que nosotros debemos de tener este cuidado. La verdadera comunión de la iglesia no está en que simplemente nos reunamos. La verdadera comunión de la iglesia está en todos los aspectos doctrinales que nosotros debemos de seguir y debemos de practicar. Por eso es que Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Entonces, para que haya una verdadera comunión, les dice Juan, tenemos que estar sincronizados
y tenemos que estar entendidos que el mensaje, que lo que nosotros vimos, que lo que nosotros palpamos con nuestras manos, lo que vimos tocante al verbo de vida, y dice tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿verdad? Entonces, la comunión verdadera, hermanos, por eso Juan va a hablar en el capítulo 2, en el capítulo 2 va a hablar de el abogado que tenemos, de por qué es tan importante la presencia de Jesucristo como nuestro abogado. Pero si esta enseñanza, esto que Juan dice acá, es distorsionado y se permite que otras corrientes se infiltren dentro de la iglesia, esto nos va a llevar a perder lo más importante, ¿verdad? Entonces, Juan dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión verdadera que Juan quiere que la iglesia tenga es la comunión con ¿qué? Con el Padre y con el Hijo. Por eso Juan decía, el que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿Me entiende? El que niega al Hijo no tiene al Padre. ¿En qué sentido? En lo que Juan está presentando. Entonces, cuando nosotros vamos a estar estudiando la carta de Juan, vamos a estar volviendo una y otra vez a los primeros 5 versículos. Una y otra vez a los primeros 5 versículos. Por eso esta parte, estos 5 primeros versículos son tan importantes que nosotros los entendamos, porque este va a ser el punto de partida sobre el cual vamos a comenzar a entender lo que Juan escribe a través de toda esta epístola, a través de toda esta hermosa carta que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Entonces, por eso su propósito es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y esa comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego Juan termina esta parte, dice, estas cosas os escribimos. Vean lo interesante, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo es el gozo cumplido, hermanos? El gozo es cumplido cuando tenemos comunión con los hermanos y tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Ese gozo de la comunión, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo se va a cumplir cuando la iglesia de forma unánime, cuando la iglesia de forma permanente está enseñando correctamente la doctrina de Cristo, la eternidad de Cristo, la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. En eso se basa la comunión verdadera. Y por eso esta es la doctrina fundamental del Nuevo Testamento. Esta bendición de la doctrina fundamental del Nuevo Testamento nos lleva a nosotros ¿a qué? Al gozo cumplido. El gozo se cumple en la comunión que nosotros tenemos entre nosotros y la comunión que gozamos con el Padre y con el Hijo. Y Juan va a hablar después en el capítulo 2, va a introducir al Consolador, va a introducir al verbo, la unción que llama Juan en el capítulo 2, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esto presente, esto en cuenta en cuanto a estos versículos. Esto es fundamental y como les digo, hermanos, una y otra vez vamos a estar recurriendo a presentar estos versículos. Vamos a estar viendo lo que Juan dice, por qué razón Juan lo dice, y esta base que nos ha presentado acá en estos versículos nos van a ayudar a nosotros a entender la epístola. ¿Por qué Juan escribe de esa manera? Porque Juan habla de dos cosas importantes, la comunión y el gozo cumplido. Comunión y gozo cumplido. Se van a cumplir cuando ¿qué? Cuando haya una comunión verdadera, entendiendo quién es Jesús, que Jesús no era un fantasma, que Jesús no es simplemente algo que se proyectó, sino que es verdaderamente quién, el Hijo de Dios, el Mesías, el verbo eterno de Dios, como Juan lo presenta en su evangelio, ¿verdad? Entonces, por esta razón, hermanos, dice Juan acá, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto se va a dar de forma total, de forma completa, cuando nosotros partimos desde la base fundamental de esta epístola,
que muchas veces es poco estudiada, es poco conocida, pero que tiene un gran contenido, una gran enseñanza para la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí quedamos, hermanos, con los primeros 5 versículos y en esta parte se va a centrar nuestra primera clase para que de esta forma podamos nosotros seguir adelante. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte y hasta aquí llega la clase de esta tarde. Muchas gracias, mi hermano Giovanni. Dios le bendiga grandemente. Y vamos a entrar a preguntas y comentarios. Usted que nos va a ver por el video, si quiere estar en las preguntas y comentarios, solicite el link. Dios le bendiga.